ser mujer en general siento que es como tener la cabeza partida en 500 pedazos. Ese multitasking que tanto nos valoran, ¿no nos está jugando en contra? Es algo que biológicamente nos es dado, por suerte, porque podemos estar con el bebé de un lado amamantándolo y viendo que el otro no meta los dedos en o sea, naturalmente, biológicamente las mujeres estamos preparadas. Estar en todo es muy estresante, por un lado, ¿viste? Es como... También tenemos esa capacidad, entonces abusamos un poco de esa capacidad, que es podés hacer 80 cosas al día y a mí se me complica el sueño. El hombre se olvidó. El hombre entró al mundo laboral y se fue. No, estaba trabajando, pasó algo. Uno nunca está totalmente desconectada. Nunca, 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 nunca. Aunque estés... Y de hecho, me voy a desconectar 2 horas, por favor. Uno tiene que insistir. No me llamen, solucionen ustedes porque me voy a desconectar. Eso que parece invisible y es levantar un vaso, lavar los platos, ir al colegio, comprar el regalo para el cumpleaños de los hijos o de las hijas y que lo que genera es que, sacando cuentas en las encuestas de uso del tiempo que se hicieron en la Argentina, las mujeres trabajemos en ese trabajo 3 horas más por día, que contadas en un año son 57 días. No somos máquinas. Podemos ser multitasking, pero necesitamos también la ayuda del hombre. Si nosotros conformamos una familia y trabajamos los dos, no podemos nosotras trabajar, ocuparnos de la casa de los chicos. Lo hacemos, de hecho. O sea, te podrías ir de vacaciones del 1 de enero hasta la mitad de febrero sin hacer nada, yo decía, sin listitas, ¿no? Sin dejar todo hecho antes, que estaría equiparada la cantidad de trabajo no remunerado entre mujeres y varones. Ahora mismo me iba a sentar esta entrevista y tenía el teléfono ahí. Entonces dije, lo voy a dejar ahí por si a, ese por si a. Y como no puedo dejarlo ahí, tengo que hacer una entrevista. Que ahí, que solucione el padre, que solucione, exacto. Eso yo creo que es una cosa muy del mundo de la mujer. Creo que hay millones de dilemas, desde si trabajar, cuántas horas, si estar o no en la puerta del colegio, si aceptar o no trabajos, si trabajar hasta la 1 de la mañana, si te ofrecen un trabajo que sabes que no vas a tener fines de semana y entonces te van a preguntar si podés ver una película con tus hijos, si vas a tener que decir que no, si aceptarlo. Hoy mis dilemas internos claramente van de la mano logística de tener un hijo y tener demasiado trabajo. Por ejemplo, ahora tengo que recorrer Chile empoderando a mujeres emprendedoras de todas las regiones. Tengo que viajar mucho y sí es un dilema el hecho como de... No siento culpa en lo absoluto, pero el organizarse como mujer, eso ya sí me provoca un dilema y un estrés como... Y pensar 1.000.000 de veces cada paso que das, ¿no? Y muchas veces lo que me parece que pasa es que el propio instinto de libertad te lleva a aceptar los desafíos. Por lo menos yo no me puedo quedar atrás, ¿no? No siento que haberme quedado en mi casa haya sido una opción, digamos, ¿no? O haberme quedado relegada, ¿no? Y aparte, uno quiere estar bien, aparte está la pareja, otro tema, entonces hay que estar, yo quiero estar bien. Quiero hacer mis cosas, quiero mantenerme activa, quiero no sé qué, pero soy madre y aparte la profesión, son muchas cosas que creo que si de alguna forma estuvieran más repartidas con el hombre, realmente más repartidas con el hombre, uno podría descansar más. Cada vez trato de tener menos culpa, y eso se aprende mucho de los chicos, ¿no? De las chicas jóvenes, de ir más liviana, de no cargar tanto con mochilas de otros, sí. Que eso es muy femenino y muy de nuestra edad, de cargar con mochilas y problemas de otros. Bueno, trato de repensarlo todo el tiempo. Puede llegar a ser enloquecedor, hacer todo, cumplir nuestros sueños, el de nuestros hijos, ocuparnos del crecimiento de ellos, de la casa, todos queremos disfrutar y buscar nuestras libertades y cumplir con nuestras responsabilidades de padres, pero tiene que ser compartido. ¿Cómo administramos nuestro tiempo? Si le dedicamos más a la profesión, a la familia, seguimos teniendo esos dilemas. O sea, seguimos cargando con cuestiones que tienen que ver, responsabilidades que tenemos y que de nuestros padres y de nuestros hijos, por más que los hijos sean grandes. Sos la red que sostiene, la red que organiza. Igualmente una terapeuta mía muy buena me había dicho,
la red de organización es amor, eso es amor. O sea, todo este tiempo que uno le dedica a la vida cotidiana, que es que haya una banana para el postre, de eso hasta que venga el gasista porque se rompió el no sé qué, porque se viene el invierno y no sé qué, y las mantas y las zapatillas porque le creció el pie, y cortarle las uñas o los piojos. ¿Cuál es el legado que voy a dejar? Como que eso es algo que siempre pienso. No sé si en términos de dilema, pero sí es algo que constantemente aparece. Y que digo como, tienes 33 años, Nerea, has hecho muchas cosas, como tranquila, basta, deja de exigirte, deja de sobrecargarte. Generalmente es un dilema, de que aparecen muchos proyectos, aparecen muchas ideas, aparecen muchas cosas y es como, ya. No se puede ocupar un lugar sin tener valentía para llevar a cabo lo tuyo, no se puede, no hay forma. Pero después tiene costos, por supuesto, la pujanza. Y también, bueno, tiene dilemas amorosos, sexuales, ¿no? Hay muchas mujeres que sienten, y creo que también es una realidad que es verdad, que la pujanza en las mujeres tiene costos amorosos y sexuales. Y esos costos son difíciles de pagar, ¿no? Hay una entereza en lo laboral y en las convicciones y en la pujanza y en la independencia, que bueno, que en todo lo que tiene que ver por eso con el cuerpo, con la estética, con lo amoroso, con si gustás, con si no gustás, produce mayores niveles de fragilidad, ¿no? Y eso genera dilemas. ¿Cuándo aprendo a decir no, basta, no puedo hacer todo? Por eso que hay que cerrar los oídos a la estupidez y ir adelante con el proyecto personal y viendo cómo se puede hacer todo. Madre, pareja, hijos, o sea, trabajo, todo. Contradictorio todo, o sea, siento un gran placer de ser mujer, autosuficiente y todo, y por otro lado me gustaría estar como uno de 14, varón, jugando los jueguitos, ¿no? Como que todo funcione. ¿Qué es lo que pasa? Como todo funciona igual gracias a las mujeres. La mujer necesita poner foco a las cosas importantes, porque el foco tiene que ver con la excelencia. Y muchas veces en esa diversidad de cosas que hacemos perdemos la excelencia. Y hay algo también como de poder, más allá de todo que nos gusta, ¿no? Como hay algo de un regocijo en que igual podemos con todo, porque yo sí hay momentos en el auto que tengo a los dos y ya los ubiqué y tengo no sé qué, y tengo el regalo del cumpleaños y a la noche tengo tal cosa y ya todo, y es como un reloj que vas como sorteando día a día y te sentís invencible. Que es placentero, por supuesto, entender y darte cuenta que podés sola. Ese multitasking que tanto nos valoran, ¿no nos está jugando en contra? Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.